José Luis Serrano Lluvero, natural de Madrid, nacido en 1928. Él, el 28 de junio de 1928. Recuerdo antes de la Guerra Civil también. Si quieres, te cuento cómo viví la llegada de la República a Madrid. Mi padre era muy republicano y estaba trabajando cuando se enteró el día 14 de abril que se había proclamado la República. Él, como otros muchos obreros, se fueron de la fábrica, pararon, se fueron a la fábrica y se fueron a Puerta del Sol. Mi padre pasó por mi casa, vamos, por nuestra casa, y me cogió a mí y me llevó con él. Cuando llegó a la Puerta del Sol y vio la muchedumbre que había allí, dije, a este niño me lo van a pisotear, y me cogió y me puso sobre sus hombros. Y desde sus hombros vi todo lo que estaba pasando allí. La multitud de cabezas, las banderas, las pancartas. Yo no tenía todavía 3 años, me faltaban 2 meses para aquello. Pero recibí una impresión tan fuerte que todavía, si cierro los ojos y rememoro, veo así aquella multitud, ¿no? Y bueno, tanto es así que después de aquello, como yo todavía no tenía hermanos, bueno, nunca los tuve, en casa jugaba solo. Y durante muchas semanas mi mayor distracción era coger un palo de escoba, poner un trapo de la cocina o una servilleta y iba por el pasillo, lo que yo había visto en la Puerta del Sol. Tras eso, pues bueno, todo prácticamente. Mi padre creyó que con la llegada de la República todos íbamos a ser felices y la verdad que pocos meses después le echaron de la fábrica donde trabajaba, a él y a otros muchos. Las razones, pues porque la crisis mundial del año 27 llegó a Europa y a España. Esta empresa donde él trabajaba era la que suministraba material telefónico a la Telefónica, que era de ITT entonces. Y bueno, si no había peticiones de teléfonos, pues no había fabricación. Y si no había fabricación, sobraban obreros. Y en aquella época no había paro. Así que hasta el año 36 se quedó en la calle. Y se defendió vendiendo verdura por las calles. Primero en un carrito con un burro. Alguna vez me llevaba a mí. Y yo le tomé mucho cariño al burro, como si fuera mi perro. Y no me gustaba que mi padre le pegara al burro para atizarle, ¿no? Y después se estableció, ya consiguió una licencia y se estableció un puestecito en un mercadillo y dejó el burro. Y hasta el año 36, que con el triunfo del Frente Popular en las elecciones, un día llegaron a casa unos compañeros de él y a anunciarle que habían convencido el comité a la empresa de que readmitiera a todos los que habían echado anteriormente. Y cuando le dijeron a mi padre que podía volver a la fábrica, se volvió loco. Nos abrazó a mí, a mi madre, a sus compañeros, gritando ¡Viva la República! ¡Viva la República! Entusiasmado. Creía que otra vez íbamos a ser felices, sí, unos meses. Porque poco después, recuerdo el día 20 de julio, era lunes, la gente no había ido a trabajar porque, según me contaba mi padre después, había una huelga general, porque se había levantado el ejército en África y habían pasado ya el estrecho, y los militares en el cuartel de la montaña se encerraron, o sea, se acuartelaron, lo que se llama. Y la noche del 19 al 20, según me contaba mi padre, los sindicatos de izquierdas consiguieron, no sé si 5.000 fusiles en el Mauser, y con ellos armados rodearon al cuartel y nos dejaron salir. Aparte de que el general que mandaba el cuartel, que era el general Fanjul, no quiso salir porque esperaba que viniera Mola con refuerzos desde el norte. Mola nunca llegó y este hombre acabó diciendo, bueno, pues me rindo.
se rindió, lo sé porque me lo contó mi padre, no porque lo viviera. Se rindió y pactó con los que entraron a la rendición el que no hubiera represalias. A él y a los de mayor graduación los detuvieron, se los llevaron. El resto de oficiales se quedaron allí, los dejaron en el patio y los fusilaron. Recuerdo que yo me desperté aquella mañana por los tiros, porque la calle donde vivíamos es una calle que está frente al cuartel, pero en la parte baja del cuartel. Entonces, en los pisos de la casa muchos milicianos se metieron para disparar al cuartel desde los balcones. Otros estaban por el Paseo Rosales, que esos hacían más daño, estaban a su altura, esos estaban mucho más bajos. Y bueno, a mediodía, una algarabía de que ya lo hemos tomado. Y bueno, y los milicianos fueron corriendo para allá. Y muchos de los vecinos de la casa, que estábamos, yo con ellos, estábamos en el portal oyendo los tiros y el paso de las balas, ¿no? El silbido. Mi padre, pues con otros vecinos, se le ocurrió ir al cuartel a ver qué había pasado. Y cuando volvió con un taladro en mano que había encontrado por allí y dijo, esto me lo llevo, y se lo trajo. Otros se llevaron parte del mobiliario y bueno, la verdad es que arrasaron el cuartel, no los milicianos, sino la gente que entró después. Pero cuando llegó a casa recuerdo que le estaba diciendo a mi madre, qué horror, qué horror, qué horror. Se me están saltando las lágrimas por recordar que a mi padre también se le saltaban, ¿no? Es que había visto los cuerpos de todos los oficiales, los habían matado allí. Creo que aquello fue, bueno, después de aquello pasó mucho más, ¿no? Pero tanto en un lado como en el otro. Y bueno, después de aquello, recuerdo que en la estación del norte, que estaba al otro lado de nuestra casa, teníamos el cuartel de la montaña a un lado y la estación del norte al otro, y nosotros estábamos en el medio. Y de esa estación del norte salían los milicianos hacia la sierra, en trenes, y allí en la estación había cajas con armas, con municiones, y la gente iba a despedirlos, y iba a la República, y los cánticos, y los chavales también íbamos. No había colegio entonces, y yo recuerdo que los amigos míos de la calle íbamos a la estación y encontramos en un rincón, había un montón de cajas de madera apiladas, grandes, y había una que tenía una de las tablas levantada. Y la levantamos más y estaba llena de peines de munición. Los peines de Mauser con 5 balas cada uno, y en algunos había hasta la munición, las balas sueltas. Nos metíamos las balas por aquí, los bolsillos, y nos íbamos cargados de ellas. No había nadie que vigilara aquello era un desmadre. Y no un día, sino volvimos varios días. ¿Y para qué usábamos las balas? Un juego muy entretenido. En el bordillo de las aceras golpeábamos la bala hasta que se aflojaba. Entonces sacábamos el balín y la pólvora la usábamos para en la acera hacer letreros. Poníamos CNT, FAI, UGT o José Luis Serrano. Le prendía fuego y se quedaba bien marcado por muchos días. En las balas las guardábamos. Y los casquillos, con su pistón intacto, teníamos muy mala leche. Los poníamos en la cuesta de San Vicente, que va derecha a la casa de campo. En las vías del tranvía poníamos los casquillos uno detrás de otro, una fila. Y cuando bajaba el tranvía los pisaba, hacía ¡bam, bam, bam, bam! Como una ráfaga de ametralladoras. La gente salía corriendo, asustados. Y nosotros estábamos en la acera viendo ¡oh! Hasta que nos cogieron, claro. Y nos llevaron a un cuartelillo y nos querían meter el miedo en el cuerpo. Bueno, nos metieron, pero dijeron, vamos a traer a vuestros padres y lo vamos a meter en la cárcel. Y desde entonces no volvimos a por más balas. Pues bueno, aquello transcurrió así. Bueno, era verano, el frente estaba más cercano a Madrid, estaba en la sierra. Allí habían llegado desde Segovia y Valladolid en las tropas, los llamados nacionales,
y los reales estaban abajo. Los primeros que llegaron a la parte alta, al Alto del León, que después de aquello le llamaron, cambiaron el nombre y pusieron el Alto de los Leones de Castilla, en nombre de los falangistas que lo defendieron. Tengo una foto de eso, no es mía, es tomada de otro lado, de los falangistas con su bandera y disparando a los que venían de abajo. ¿Qué más? Bueno, por entonces venían aviones, aquellos aviones eran muy pequeños, eran biplanos, muy antiguos, y venían con una o dos bombas pequeñitas de 2 kilos, no tenían más capacidad, y iban a bombardear la estación, ¿no?, para que no pudieran salir los trenes. Y de paso bombardearon también el cuartel de la montaña, porque desde allí habían hecho unas cuevas en la ladera y habían emplazado ametralladoras, y cuando los aviones venían bajos para bombardear mejor, para coger puntería, les tiraban casi a su misma altura. Bueno, pues uno de los aviones se equivocó un poco de camino y soltó la bomba encima de nuestra casa. Vivíamos en la calle Eduardo Benot, número 3. Éramos los porteros de la casa, mi familia y yo. Cuando cayó aquella bomba, antes, cuando llegaban los aviones, sonaban unas sirenas de mano para que la gente se refugiara. Allí no había refugios, y lo que hacían todos los vecinos era bajar al patio de luces, y allí estaba la vivienda del portero, que éramos nosotros, y allí todos juntos en la cocina, todos abrazados, las mujeres y los críos, porque los maridos estaban a esas horas trabajando. Y cuando cayó la bomba, todos gritando, se llenó todo de humo y de polvo que se levantó. La bomba solo afectó a los 2 pisos más altos, los demás quedaron intactos. Pero llegó, cuando mi padre se enteró que estaba trabajando en la fábrica, en Estándar Eléctrica, no sé si lo he dicho antes, se enteró que habían bombardeado por donde él vivía, se vino a casa. Por cierto, en casa estaba viviendo con nosotros mi abuelo, el padre de mi madre. Vivía en el Paseo de Extremadura, y por allí llegaron los primeros de los sublevados. Y tanto es así que la casa donde él vivía, una casa pequeña, que la había construido él, tuvo que salir corriendo, como todos los que vivían por allí, y se vino recuerdo que llegó a casa con una maletica con ropa y una jaula con un loro que tenía. Y bueno, y allí vivíamos todos, hasta que llegó aquel avión, y cuando llegó mi padre dijo, no, aquí no podemos seguir porque otro día volverán, venga, vámonos. ¿Y a dónde íbamos? Pues con la familia. Así que nos fuimos a vivir con una hermana de mi madre que vivía en Martín de los Heros. Al final, Martín de los Heros al final era una casa nueva, recién construida, y también mi tía era portera de la casa. Casualidad que al final de esa calle, al otro lado, un poco más lejos, empezaba la ciudad universitaria. Así que muy pocas semanas después estábamos toda la familia, era al anochecer cuando oímos voces, gritos por la calle. ¿Qué pasa? Salimos al portal, una turbamulta de milicianos corriendo, abandonando las posiciones, tirando hasta los mosquetones y yéndose hacia la Plaza España, claro, y gritando, ¡que vienen, que vienen, que vienen los moros, que vienen, correr, correr, correr! Todo el mundo asustado. Bueno, llenaron otra vez de unas maleticas con ropa, cada uno con una maleta, y yo me llevé con lo único que podía. Teníamos un perro fosterrier, una perra, que había nacido, se había metido en nuestra casa para parir, y yo, a mis padres les pedí que no la echaran, ni a ella ni a los perros. Se quedaron con nosotros a vivir para siempre, y era mi mejor compañera, no tenía hermanos, la llamaba la Pipa. Y bueno, pues yo lo único que me dio fue la pipa en brazos, y recuerdo que iban por toda la calle Martín de los Heros corriendo. Alguna bala se oía silbar, pues claro, estaba en la línea de la ciudad universitaria, y alguna bala entraba por allí, ¿no? Y llegamos a la Plaza de España, y allí ya paramos. Y bueno, ¿y ahora qué hacemos? ¿A dónde vamos? Ya se hacía de noche. Uno de mis tíos trabajaba en una editorial que tenía su sede en la Puerta del Sol,
editorial Bruño era. Y dijo, bueno, él era además el responsable del comité que se había quedado a cargo de la editorial. Tenía las llaves y dice, pues vamos allí y dormimos allí entre los libros. Y ahí sí lo hicimos. Y ahí estuvimos unos días, porque claro, la inmediata es que al día siguiente salieron mis tíos y mi padre a pedir alojamiento. De hecho, todas las casas que habían quedado en Madrid cerradas, porque sus dueños se habían ido de vacaciones y no habían podido volver, pues el gobierno tomó la decisión de abrirlas, coger todo lo de valor, encerrarlo en una habitación y sellarla, y el resto, tantos dormitorios como hubiera, tantas familias. Entonces a mis tíos les dieron una casa en la calle del Cid, en pleno barrio Salamanca, y a nosotros nos dieron otra casa, otro piso, en otra casa, y además era un piso que era de una señora, según nos dijo el portero, era un artista de teatro, no sé quién era, no recuerdo, y la había pillado haciendo teatro por el norte, y ya no pudo volver. Entonces a mi padre, como había 3 habitaciones libres, a un compañero de mi padre que vivía solo, estaba divorciado, le dieron la habitación más pequeña. A mis padres le dieron otra, para ellos y para mí, y otra habitación, la mejor, esa se la había reservado un comisario comunista que vivía en Vallecas. No le correspondía tener piso porque tenía casa en Vallecas, pero él quería que su mujer viviera como los ricos y pidió un piso y se lo dieron. Y fue el primero que entró en aquella casa. Quizá fue uno de los que entraron a abrirla, ¿no? Y dijo, aquí va a venir mi mujer. Y se quedaron con la mejor habitación y estuvieron algún tiempo viviendo solos allí. Y cuando llegamos nosotros, pues a la mujer no le gustó mucho tener otra compañera de piso. Y bueno, 2 mujeres en la cocina. En aquella época ya empezaban las restricciones de suministros de comida. El aceite sobre todo era muy goloso y acabaron riñendo. Total que, como esta tenía casa en Vallecas, le dijo al medio mío, ¿sabes qué te digo? Además, ella pasaba casi todo el tiempo sola. El marido era comisario del SIM. El SIM era el servicio de no sé qué militar. Si miro los papeles, de investigación. Servicio de investigación militar o algo así. Él era comisario. Se lo pasaba continuamente. Era de los comisarios que controlaban a los militares para ver si eran de verdad tan leales como decían muchos, ¿no? Y se pasaba todo el tiempo fuera. Y la mujer sola en casa, con mi madre, bueno, dijo, me voy a Vallecas, que en Vallecas estoy con mi madre y con las amigas me lo paso mejor. Y se fue. Así que nos quedamos solos en la casa. Y bueno, pues así seguimos hasta que llegó noviembre. En noviembre ya la cosa arreció. Había bombardeos de continuo, tanto de aviación como de artillería. Recuerdo que a la Gran Vía le cambiaron el nombre, la llamaban Avenida del 15 y medio, que era el calibre de la artillería que pasaba por allí. Y bueno, mi padre, el gobierno se marchó, se fue a Valencia y quedó allí pues una delegación diciendo que se hizo un cargo de la defensa de Madrid, pero no lo tenían muy claro. La Legión y los regulares, los moros, apretaban mucho. El general Varela le había jurado a Franco que iba a tomar Madrid y la verdad es que estaban a punto. Y mi padre, viendo todo aquello, dijo, mira, el gobierno había dicho que todos los viejos, las mujeres y los niños, había aconsejado que se fueran a Levante. Y había puesto trenes. Y mi padre decidió, mira, a mi madre, tú y el chico os vais a Barcelona, porque teníamos familia. Y un hermano de mi madre nos había ofrecido su casa. Así que cogimos un tren de aquellos y nos fuimos a Barcelona.
La mayoría de los que llegaron allí, a Barcelona, recuerdo, en aquel tren, los enviaron a Montjuïc, el estadio que había en Montjuïc, y allí en los bajos de lo que era el estadio, allí pusieron pues, camas y para comer y demás. Recuerdo que el primer día estuvimos allí, hasta que mi padre encontró a su hermano. Y bueno, se dice que nos hicieron fotos, la prensa y demás. Y muchos años después, a través de este amigo, Miguel Ángel, me envió un correo por internet de unas fotos que se habían encontrado en una maleta, que se había ido... era de este fotógrafo que fue tan popular en la época en el lado republicano, que murió en la guerra. ¿Cómo se llamaba? ¿En la guerra o después? Fue el que hizo aquella foto tan célebre del miliciano que le pegan un balazo con el fusil en alto. Robert Capa, ¿viste? Capa, ese. Pues ese debió estar allí, hizo un montón de fotos que luego, no sé, las debió ceder a otro sitio. Y el caso es que por estas fechas, bueno, hace ya unos pocos años, apareció esa maleta en las fotos. Y en esa maleta había muchas fotos de aquellas que había hecho, de aquella gente que había llegado a Barcelona desde Madrid. Y entre aquellos que fotografió, allí estaba yo. Las he visto, pero no me he reconocido. Tenía 8 años, pero seguro que estaba allí, ¿no? Recuerdo que aquel día nos manipularon mucho a los chavales. Ponte aquí, ponte allí para hacernos fotos. Ahora con el puño en alto, ahora cantando la internacional. Ahora... Bueno, propaganda. Bueno, nos quedamos en Barcelona con mi tío, pero las relaciones con mi tío también fueron cada vez a peor. Y llegó un momento en que mi madre dijo, me voy de aquí, pero a Madrid no podía volver. Pero estaban organizando entonces en Barcelona, allí quien mandaba eran los anarquistas, la CNT-FAI, y habían organizado unos campamentos para niños refugiados que habían venido del norte, los que habían salido de Asturias, Santander y por ahí, y Bilbao y demás, habían embarcado y en los barcos habían llegado a Francia. De Francia habían ido en tren hasta Cataluña y allí estaban. Y entonces decidieron hacer unas colonias en el Pirineo. Bueno, pues mi madre se enteró y pidió ir a una. O sea, me apuntó a mí, pero con una condición, de que ella también iba, porque necesitaban también mujeres para atender a los críos. Así que ella iba para atender, ¿no?, voluntaria, lo mismo que iban a maestros y demás. Y fue conmigo. Y el sitio que nos mandaron fue La Molina. Era un sitio que en invierno era un sitio, y todavía es, de esquí, muy celebrado. Bueno, llegamos en verano, era. Bueno, en verano, era ya el verano lo habíamos pasado en Barcelona. Y era ya el verano siguiente, bueno, la primavera del verano siguiente, del año 38 ya, 37. Y bueno, allí llegamos y allí nos establecimos y éramos unos 20 y tantos críos entre 6 y 12 años, chicos y chicas. Desde el primer momento se establecieron 2 grupos, las chicas por un lado y los chicos por otro. Las chicas siempre junticas, siempre ellas solas, hablando de sus cositas. Y nunca se salían de la zona del chalet, que tenía una explanada grande. De allí no salían. El chalet estaba en lo alto de un monte y abajo del monte estaba el pueblo de La Molina y la estación de una vía de ferrocarril que iba a Barcelona desde Francia. Y los chicos no, íbamos por libre y nos metíamos por todo el arbolado que había allí a jugar. Éramos como pequeños salvajes. Además, como hacía mucho calor, nos sobraba la ropa. Así que todos acabamos con un bañador nada más, ¿eh? Del sol nos pusimos negros, que parecíamos negros. Tengo una foto todavía que me hicieron entonces, estoy sentado en la hierba y parezco un negro. El pelo rapado, en fin, bueno, pero así estábamos todos. En nuestras correrías encontramos otro chalet que estaba aledaño, el nuestro estaba totalmente cerrado porque no habían terminado de construirlo. Estaba vacío, pero tapeaba cal y canto.
pero encontramos una trampilla metálica, como de un medio metro en cuadro, y estaba a 1,5 metros de altura, o sea, más alta que nosotros. Pero nosotros insistimos y la abrimos, a ver qué había allí. Estaba llena de esquís, pero desparejados. Cuando a alguien se le rompía un esquí, que entonces eran todos de madera, pues el esquí bueno lo guardaban allí, por si algún día encontraran una pareja, ¿no? Y había un montón de esquís, los sacamos todos. Cada uno se hizo con uno y los utilizábamos, encontramos un juego precioso. La ladera de aquella montaña era toda de hierba y sin arbolado, ¿no? Así que nos montábamos en el esquí un pie delante de otro, y con el taparrabas nada más, claro, y nos deslizábamos por la hierba a toda velocidad. Nos frenábamos con las manos o nos impulsábamos, ¿no? Y hasta que llegábamos abajo. Y cuando llegamos abajo, subíamos por la carretera que era zigzagueando, otra vez arriba y otra vez a tirarnos por la ladera donde no había carretera, ¿verdad? Las chicas no querían saber nada de esos juegos tan bestias. Todos acabamos con los bañadores haciendo esos agujeros en cada zona de los glúteos del rocío en la hierba, se habían roto. Bueno, eso fue así hasta que llegó el invierno. El invierno ya tuvimos que ponernos ropa civilizada. Y bueno, hacía tanto frío que nos salían sabañones y las orejas, las manos. Teníamos 2 profesores, 2 maestros que habían venido con nosotros. Durante el verano, como eran vacaciones, nada. Pero al llegar invierno, tenían que darnos clase. Bueno, no había material escolar, ninguno, ni para escribir ni para leer. El único material para leer que nos dieron, unos libros, estaban en español, que nos había mandado el Socorro Rojo. Además, todas estas colonias estaban patrocinadas por el Socorro Rojo. Era la que nos daba de comer, pero de cuestión de enseñanza no había enviado nada. No sé por qué razón. Sí, porque no había dinero o lo gastaba en otros festejos. Entonces, para leer teníamos nada más que unos libros infantiles que nos mandaron ellos y yo deduje más tarde, entonces no tenía bastante razón, por lo que trataban y sus títulos. Los títulos eran La Aurora Roja, Hacia la Libertad, Camino de la Justicia, todos eran así. Bueno, eran libros de propaganda, bueno, ¿cómo diría? Un lavacocos, de tipo marxista, y que luego he pensado, digo, seguro que estos eran los que se usaban en los colegios en Rusia y cuando nos mandaron a nosotros eran traducidos al español, pero a los mismos, ¿no? Bueno, pues no tenemos otra cosa para leer y a mí me gustaba mucho leer. Cuando salí del colegio era lo único que sabía hacer bien, leer. Escribía con palotes, tenía ya 8 años y de números sabía sumar. Pero cuando sumando, si había 3 o 4 ya tenía que andar con los dedos y allí no me enseñaron tampoco nada, ¿eh? Pero leer sí, leía muy bien. Recuerdo que había aprendido a leer prácticamente yo solo, porque con 6 años solo había ido a un colegio de una señora que vivía en la vecindad, que había sido maestra y en su casa pues tenía varios críos. La pagaban muy poquito y bueno, nos había enseñado las letras y el A con la B y todo eso. Pero yo aprendí, apenas sabía unir las letras, porque era muy aficionado a comprar estoy hablando los años entre el 35, 34, cuando tenía 5 o 6 años para antes. Compraba un tebeo que se llamaba El Aventurero y salía los jueves. Y todos los jueves mi madre me daba dinerico, que tenía la pobre muy poco, porque era la época en que mi padre estaba vendiendo verduras. Y yo iba corriendo a comprar El Aventurero y tenía que cruzar una calle porque el kiosco estaba al lado de la Estación del Norte. Y la calle que tenía que atravesar tenía mucha circulación, era el Paseo del Rey, se llama.
Y bueno, iba corriendo aquel jueves a comprarlo, crucé sin mirar, ¡pum! Un coche que pasaba me atropelló. No me atropelló, le atropellé yo a él. Porque en cuanto lo vi a mi lado, estaba justo la aleta ya casi tocándome, y me apoyé en la aleta, pegué un salto, salté, pegué en la otra aleta y caí al suelo. En el camino perdí una zapatilla, entonces eran sandalias de goma, como las que hay ahora que son de plástico, pero entonces eran de goma. Y con el calor se sudaba y se quedaban pegajosas, ¿no? Recuerdo que eran americanas, de la marca Hutchinson, no sé si todavía existe, y que en aquella época estaba muy de moda en España el Orange Cruz y la Coca-Cola, que empezó a venir por entonces, ¿no? Bueno, estas son anécdotas de aquello. Mi padre, sí, era del partido de Azaña, era fanático de Azaña. Tenía en casa retratos de Azaña, banderas republicanas, cuando tenía dinero para comprarlas, porque en el partido las ofrecían, pues claro, era un dinerito que entraba para el partido. Es más, se ofrecía, o sea, era izquierda republicana, no la izquierda republicana de Cataluña, sino la otra, la nacional. Era un fanático de Azaña, ya digo, y cuando llegó la República, bueno, fue lo que he contado antes, y bueno, iba a seguir con lo del atropello. A consecuencia del atropello, el chofer y el que iba dentro me acogieron a ver qué me había hecho daño, no me había hecho nada. Mi preocupación era la zapatilla, que la había perdido, y sin soltar las perricas que llevaba para comprar el tebeo. Pero me llevaron a la casa de socorro, por si acaso. La casa de socorro, cuando en caso de esto, siempre tomaba un acta que pasaba al juez por si había que investigar o a ver si alguien tenía culpa. Y se celebraba un juicio, claro. Resultó que este coche era del ayuntamiento, el conductor era del ayuntamiento, y el que viajaba en el coche era el segundo del alcalde de Madrid, que no sé cómo se llamaba. O sea, uno de los ediles, pero el primer edil, ¿no? El vicealcalde. Y el hombre, cuando fuimos a juicio, a mi padre le dijo, oiga, por favor, dígale a su hijo que no le eche la culpa al chofer, porque igual le echan a la calle. Y mi padre dijo, no se preocupe, que yo sé lo que es estar en la calle y al chofer no lo van a echar. Así que me aleccionó. Cuando te pregunten qué había pasado, te diga, ha sido mi culpa, porque yo iba sin mirar y me eché encima del coche. Vale. Y cuando llegó al juicio me preguntaron. Y sí, allí me puse delante del señor juez y bueno, a ver, ¿qué pasó? ¿Cómo te atropellaron? Es que yo me había ido a comprar el Aventurero y quería leer las aventuras de Flash Gordon, no sé si vosotros habéis tenido noticia de aquello. Y bueno, y crucé sin mirar y me di contra el coche. Pero el coche no tenía la culpa, la culpa la tuve yo. Pero bueno, ¿qué dices que ibas a comprar? El Aventurero. Usted no sabe, me caré con el juez. ¿Usted no conoce a Flash Gordon? ¿Y quién es ese? ¿Quién es Flash Gordon? Pues sí, es uno. Le conté toda la historieta desde el principio, hasta que me dijo, bueno, vale, ya sé quién es Flash Gordon. Hala, muy bien, vale, ya vale. Bueno, el hombre quedó, no le pasó nada. ¿No? Y cuando salimos del juicio, pues el del ayuntamiento, el edil, le dio las gracias a mi padre, y me dio la mano a mí y dice, te has portado como un hombre, así me gusta, ¿verdad? Yo más ancho que Dios, claro. Y después de eso le dijo a mi padre, si puedo hacer algo por usted, dígamelo, porque si puedo, se lo hago. Bueno, cuando llegamos a Valencia, en casa de mis tíos, mi padre y mi tío fueron a buscar a ver qué medio de locomoción había para ir desde Valencia a Madrid, mi padre. Bueno, yo y mi madre nos íbamos a quedar en Valencia con mis tíos. Pero ya estábamos deshaciendo el equipaje cuando vieron mi padre y mi tío, venga, a correr, meter todas las manitas que nos vamos a Madrid. ¿Cómo? Que he encontrado un camión que va a Madrid y nos lleva.
Vale, metimos todo y fuimos a donde le habían dicho. Era un camión con el techo cerrado, un camión militar, cargado con cajas grandes que contenían material militar, ¿no? Y iba 4 soldados, ya no eran milicianos, ya eran soldados de uniforme, ¿no? Y al frente de ellos un cabo primera, que era el conductor. Y iban a llevar aquello a Madrid. No sé cómo se había arreglado mi padre para convencer a alguien de que aquel camión le llevara a ella, a mi madre con la documentación de que era obrera de la misma fábrica que mi padre y podía entrar en Madrid. Bueno, pues el cabo primero, sí, ya me han dicho que efectivamente pueden embarcar, pues embarquen, pero diga, pues mire, usted no puede ir, mi madre, si no va no voy yo, claro. No, pues yo lo siento mucho, pero yo no me puedo arriesgar a que me metan un paquete por llevar a un crío, yo no lo siento mucho. Y los 4 soldados que le estaban diciendo dicen, venga, joder, le llevamos nosotros con nosotros. Y dice, es que si lo encuentran, ¿qué pasa? Decimos que tú no sabes nada, que lo hemos llevado nosotros a escondidas. Bueno, venga, si pasa algo, allá vosotros, yo no quiero saber nada. Bueno, en la cabina iban mi padre, mi madre y el cabo, y en la caja íbamos los 4 milicianos y yo. Tardamos 2 días en llegar a Madrid, tuvimos que hacer noche. Y en el camino éramos amigos. Cada vez que llegamos a un sitio donde había una parada, que había que ver qué es lo que llevaba el camión y quién era y demás, el miliciano me decía, venga, chaval, ponte detrás de las cajas. Hicieron un hueco y yo me metí allí. ¿Y qué lleváis? Llevamos todo esto, va. A ver, venga, vale, sigue. Y seguíamos. Pero la última parada, ya para entrar en Madrid, subí un sargento a la caja. Y los otros dijeron, ya no la va a encontrar. Y yo estaba allí escondido, agazapado, y el sargento miró por encima de las cajas, no miró hacia abajo y no me vio. Y venga, vale, seguí camino. Y seguimos a Madrid. Llegamos a mediodía, en el Paseo Recoletos nos dejaron. Y cuando me despedí de los soldados, mi padre les quiso dar dinero. Y nada, esto es de compañero, no hace falta y más. Y cuando se hicieron, decía, vale, adiós, camarada, me dijeron. Y yo les contesté al estilo entonces, agur, compañeros. y bueno, y nos despedimos, nunca más volvimos a saber de ellos, ¿no? Hasta ahí fue la llegada a Madrid. Luego ya en Madrid hay más historias. Depende de la batería que tengáis. Sí, a mí, si nos pudieras contar cuando fuiste a visitar el corte de la montaña y casa de campo, que estabas recogiendo con... Eso ya después de la guerra. Después de la guerra, sí. Porque durante la guerra hubo más cosas, ¿no? A mi padre estuvieron a punto de cargárselo, a pesar de que era uno de los reales. Antes he hablado que la casa donde vivíamos, vivía también un matrimonio del Partido Comunista, que él era comisario. Entonces cuando nosotros nos fuimos, volvió la mujer... volvió a la casa, estaba sola a sus anchas. Cuando volvimos de Barcelona y otra vez se encontró a mi madre, se volvió a Vallecas. Y le dio al señor, a su marido, se llamaba Tolentino, le dio la tamarra porque échalos a esos, porque tú como comisario puedes echarlos, porque no podía, legalmente no podía ni tenía fuerza. Pero una noche se presentó en casa, acompañó de 2 compañeros, todos de uniforme y pistola, y le dijeron a mi padre que se fuera con ellos, que tenía una denuncia y tenían que investigarle. Aquello en aquella época sonaba a paseo. Y mi madre se puso, yo no me enteré, porque estaba dormido, y como las voces eran en la escalera, pero mi madre se puso a dar gritos, a decir, no lo vais a llevar a mi marido, por favor. Y salieron los vecinos, a ver qué pasaba. Total, que los compañeros de Tolentino dijeron, oye, ya, vámonos, y ya vendrás otro día, y se fueron. Supongo que solo venían a darle un susto a mi padre, para que se fuera, y lo asustaron, porque no fuimos, claro. Mi padre, cuando ocurrió aquello, se fue a donde estaba la sede del partido de Azaña, de Izquierda Republicana, a decir, oiga, ¿qué pasa esto? Darme otra casa para irme. Ese tío vino allí, pistola en mano, y dice, pues chicos, no te podemos dar casas porque no hay. Y ni te podemos mandar a ningún sitio, es que no hay. Tienes que aguantar allí. ¿Cómo voy a aguantar? Ese tío llega con una pistola y ¿qué?
pégale un tiro a él antes de que lo pegue a ti. Creo que lo dijeron. ¿Y con qué? ¿No tienes pistola? No, espera. Sacar el niño. Después por el tiempo supe qué pistola era. Era el clásico puro, ¿no? Que tenía el cañón con la corredera redonda, ¿no? Me lo dio a mí para que yo, a ver si para que estaba descargada, claro. Y yo no la podía montar. Esas pistolas tienen un muelle muy duro, ¿no? Y nada, y dice, nada, pues esta no, a ver, darle otra que sea más ligera. Y le dieron otra pequeñita, preciosa, una joya de pistola. Hoy se paga un dineral por ella. Era alemana, era la PPK, no sé si habéis oído de ella, ¿no? Era la que llevaba la policía alemana, que era muy pequeña, que se podía meter en cualquier sitio. Bueno, pues le dieron esa pistola. Pero lo de pegarle un tiro al otro, mi madre me dijo, mira, vámonos de aquí y así te ahorran los tiros. Y nos fuimos otra vez con mis tías a amontonarnos con ellas. Nos quedamos en una habitación donde ellas vivían y allí pasamos el resto de la guerra. Y la historieta esa de se acabó allí. Si hay algún minuto más, pues bueno, te puedo decir que ya finalizando la guerra, un día vinieron a bombardearnos y la aviación, pero un montón de aviones y de información, no soltaron, y era a plena hora del día, por la mañana. Nadie salió, no salieron cazas a contrarrestarlos ni nada, no tiraron ni una bomba. Nos bombardearon con pan, unos bocadillos, panes así de largos, pan blanco, y la gente salía a cogerlos, claro. Y una de las cosas que también no tengo muy grabada es la entrada de las tropas nacionales de Franco en Madrid. La guerra ya estaba perdida y semanas antes o un mes antes ya los que defendían Madrid, era el coronel Casado, había tenido una revuelta contra el quinto regimiento comunista porque no se quería rendir y Casado sí. Y uno de los que estaban con Casado era uno del Partido Socialista que no se escapó a Valencia, sino que se quedó en Madrid y se metió en la cárcel. Era el único socialdemócrata que había entre los socialistas. Besteiro se quedó en Madrid, con Casado. Fueron los que trataron de rendir Madrid sin represalias y le dijeron no. Os rendís y ya hablaremos. Bueno, pues se rindieron. En la madrugada del 27 al 28, los soldados de la República se encontraron sin mandos. Los mandos se habían ido ya hacia Valencia. Los pocos vehículos que había se marcharon. Y ahí quedaron los soldados solos. Cuando se vieron abandonados, dejaron las posiciones y las armas, cogieron la carretera. Unos se fueron a Madrid, otros carretera a Valencia para adelante, andando, ¿no? Y bueno, entonces habíamos dejado la casa donde vivían mis tíos y vivíamos en el número 13 de la calle Mayor, pegadito a la Puerta del Sol. Y aquella madrugada, bueno, aquella mañana me desperté, no con ruido de tiros como el cuartel de la montaña, sí con voces, ruido de pasos, gritos, cánticos, trompetas. Me levanté de la cama y me encontré a mi padre y mi madre en la cocina rompiendo y quemando los retratos de Azaña, una bandera republicana, una escultura de Azaña hecha en alambre de acero inoxidable, la silueta, rompiéndola en pedazos y tirándolo luego tiraron a una alcantarilla. Y sin embargo, la dueña de la casa, que era una prima lejana de mi padre, que era esposa divorciada de un guardia civil, un comandante de la Guardia Civil que estaba con la República, y nos había acogido en su casa. Y nosotros creíamos que era tan leal a la República como nosotros, pero cuando aquella mañana me desperté, estaba la mujer con la máquina de coser, que era de mi madre, estaba empalmando franjas rojas, amarillas, y bueno, rojas y amarillas, prescindió de la morada y haciendo una bandera, la bandera nacional actual, ¿no? La monárquica. Y yo la puse en el balcón. Y mi padre y mi madre se quedaron diciendo,
¿dónde está tía? ¿Cómo nos la ha pegado? ¿No? Pero no pasa nada. Mi padre se restituyó al trabajo y bueno, enseguida salieron por allí algunos falangistas de los que estuvieron emboscados para ver a este y este, a los que más habían salido. Mi padre formaba parte del comité de la fábrica. Los cortaron el pelo, los pasaron por toda la fábrica, pero no le hicieron más, siguió trabajando. Y bueno, luego había que buscar casa. Entonces mi padre habló con el administrador de la casa donde habíamos sido porteros, en la casa que estaba al lado del cuartel de la montaña. Aquella le dijeron, no, esa casa la están reconstruyendo y además ya hay un portero designado para ella. Entonces me buscó otro, en la calle, otra portería, en la calle de la Cruz, pegadito a la Puerta del Sol. No sé por qué he tenido siempre esa suerte. En la calle de la Cruz número 18. Y allí pasamos la posguerra, de flamenco. Y un día vinieron dos policías a buscar a mi padre. Había una denuncia contra él y se lo llevaron. Y le dijeron, llévate una manta porque no vas a volver. Bueno, cuando mi madre fue a preguntar, le dijeron, pues mire, hay con él otros muchos que tienen que pasar por un juicio y a ver qué sale. Bueno, aquello era consecuencia de una denuncia que había habido de los vecinos de la calle Antonio Acuña, donde habían estado viviendo en compañía de aquel Tolentino, que habían llegado los dueños de la casa aquella y se habían encontrado sus pisos vacíos prácticamente. Y claro, el portero tenía los nombres de todos los que los habían ocupado y se los dio a la policía, claro. Entonces la policía buscó a José Luis Serrano, se llamaba como yo, y a ver, está trabajando en estándar eléctrica, pero nadie, bueno, sí, aquí trabaja, y vive en tal sitio, a por él. Se lo llevaron, y cuando mi madre se enteró del juicio, le han condenado a 30 años y un día. Nos quedamos sin sueldo, sin nada más que me parece que a mi madre le daban 30 pesetas por estar en la portería. Teníamos casa y 30 pesetas al mes. Y aquí vivíamos. En la casa había un falangista muy joven que había estado en el cuartel de la montaña y había conseguido escapar de allí vestido de soldado, pero herido. Bueno, se refugió en casa de sus padres y un día le encontraron. Y vinieron los milicianos y se lo llevaron. Afortunadamente ya había pasado el tiempo de los paseos, porque al principio al que le encontraban se lo llevaban a San Isidro o a otro cementerio y ponda, como Calvo Sotelo, allí lo dejaban. Pero ese tuvo suerte, entonces solo lo metieron en la cárcel. Y al acabar la guerra salió como un héroe, excombatiente y es mártir por la patria y no sé cuántas cosas. Uniforme de falangista con correaje y pistola. Y entonces mi madre pues recurrió a él. Por favor, ¿usted podría hacer algo por mi padre? Hombre, pues esto habrá que hablar con gente, claro, estas cosas ya sabe. Si no hay dinero por medio, pues yo le daré lo que pueda, sí, deme lo que pueda. Y le dio dinero. Nunca hizo nada que yo sepa, y me devolvió el dinero. Al cabo de un mes volvió mi padre, pero no porque lo hubiera hecho él, sino porque había dicho, joder, ¿y dónde metemos toda esta gente? 30 años. Además, ¿por qué? Nada. Además, salió a relucir Tolentino. Uno de los ocupantes de aquel piso era Tolentino. Y preguntaba a mi padre, ¿con usted no había otro, un tal Tolentino del Partido Comunista? Sí, vivía allí mismo. ¿Y dónde está? Yo me tuve que ir de allí porque me amenazó con una pistola. Ah, ¿usted no sabe nada? No, nada. Bueno, ya buscar. Entonces los jueces o el juez se centró en Tolentino. Había que casarlo. Y por lo que mi padre se debió enterar más tarde, por Vallecas hicieron unas racias y cazaron a muchos. Entonces, ¿qué le pasó? No lo sé, pero me lo imagino. Y fue uno de los tantos a los que limpiaron. ¿Y qué más? Bueno, y seguimos la posguerra, ¿no?